buenas tardes. Les saluda desde la Ciudad de México Alex León, trayéndoles un nuevo debate, el cual lleva el tema: ¿debemos los cristianos adorar a Jesús como al Padre o solamente al Padre? Ese es el tema de este debate que están viendo en este momento. Ahí pueden ver el tema en la partecita de abajo, en el banner que va corriendo de un lado a otro. Y para ello me acompañan aquí dos personas, dos panelistas que van a llevar a cabo este tema. Por un lado, tenemos desde Madrid, España, al teólogo enoteísta monólatra Tito Martínez. Y desde apáguenme el micrófono, el que lo tenga encendido, por favor. Muy bien. Y desde Santiago de Chile tenemos al invicto Ricardo Gutiérrez, desde allá del país de Chile. Él va a estar afirmando que sí hay que adorar a Jesús, y en el caso de Tito Martínez, él va a estar negando que hay que adorar a Jesús. Ese es el tema para el día de hoy. Y bueno, vamos a conocerlo, vamos a que ellos se presenten con sus propias palabras. Vámonos hasta Madrid, España, con el señor Tito Martínez. Adelante, Tito Martínez, tu minuto de presentación. Bueno, un saludo a todos, saludo a mi contrincante también, a Ricardo, saludo a Alex. Y bueno, soy de Madrid, soy de España, soy teólogo bíblico enoteísta, tengo 62 años, llevo unos 42 años estudiando las Sagradas Escrituras, pertenecí a iglesias evangélicas, y el tema de hoy que vamos a debatir es el asunto de la adoración. ¿La adoración a quién es? ¿Al Padre y al Hijo? ¿Solamente al Padre? ¿El Hijo Cristo debe ser adorado? Pues ese es el tema que voy a tratar con Ricardo. Y bueno, vamos a ver, yo simplemente voy a exponer lo que enseñan las Sagradas Escrituras y no lo que enseñan en general las iglesias de la cristiandad apóstata. Paso palabra. Muy bien, gracias, Tito. Te voy a pedir que apagues tu micrófono cuando no estés hablando para que no se escuche una interferencia por ahí. Ok, vámonos hasta Santiago de Chile con el invicto Ricardo Gutiérrez. Adelante. Buenas a todos los que vean el video, el debate. Los que lo están viendo lo van a ver. Gracias a Tito Martínez por aceptar el debate, a Alex León por moderar. Me parece que Tito Martínez está teniendo problemas con el audio, no me escucha bien. Bueno, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, me puse invicto, vivo en Santiago de Chile, y yo digo lo mismo, yo también voy a mostrar lo que la Escritura en verdad enseña, no lo que enseñan las religiones. Eso. No sé, don Ricardo, si puede arreglar en el tiempo que va a estar Tito A ver, hablando. yo a Ricardo estar... que le escucho fatal, apenas le puedo entender, Sí. porque es que se oye fatal. Y si no le No entiendo, si... pues no le puedo responder, claro. Que se oye fatal. No sé. Bueno, en el tiempo que tú estés poniendo, esperemos que don Ricardo pueda solucionar este problema y ya para poder Sí, no sé seguir. si tendrá el audio mal configurado, pero se oye fatal. Apenas le entiendo. Sí. Manfred Cruz, saludos, ahí está ya Manfred Cruz, y ahí se van conectando muchas personas. Muy bien, el formato va a ser, de este debate va a ser 10 tiempos de 3 minutos intercalados cada uno, y 3 preguntas, nada más sería todo el formato para esta tarde. Saludos a Rincón Apologético y a todos los que se van ahí conectando ahí. Bueno, vamos a comenzar en lo que el señor Ricardo Gutiérrez soluciona su problema del audio. Vamos con los primeros 3 minutos del señor Tito Martínez. Adelante, Tito, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, a ver, todas las Sagradas Escrituras enseñan bien clarito que solamente hay que adorar a un Dios, que es al Dios supremo, de quien proceden todas las cosas, es el Dios que decidió crear los cielos y la tierra, lo enseñó Jesús, como vamos a ver ahora, y si Jesús dijo que solamente tenemos que adorar al Dios Padre, entonces ¿por qué hay millones de cristianos que se hacen llamar cristianos que adoran a Cristo? Incluso hay muchos que adoran también al Espíritu Santo. Que Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos que Jesús no se incluyó.
Jesús no se incluyó en este tipo de adoración. Jesús no dijo por ninguna parte adorarán a mí, él no dijo adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. ¿Enseñó Jesús eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué adoras a Jesús? O sea, estás haciendo todo lo contrario de lo que enseñó bien clarito el Señor Jesús en Juan capítulo 4. El libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis bien clarito se enseña a adorar a un Dios, que es al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono, y no al Cordero. El Cordero nunca es adorado en el libro del Apocalipsis. Claro, tú me vas a decir, no, es que hay unos versículos en el Nuevo Testamento donde los discípulos adoraron a Cristo. Los magos de Oriente adoraron a Cristo. Claro, eso lo dicen las malas traducciones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, que lo han traducido por adorar. Sencillamente lo que hicieron con Jesús es postrarse ante él con reverencia. La palabra griega que ahí aparece es proskuneo. Postrarse con reverencia, que se puede hacer ante los hombres, se puede hacer también ante Dios, ante Cristo, pero se hace también entre seres humanos. Y Jesús era un ser humano y es un hombre, sigue siendo un hombre celestial. Él no es el Dios Padre. Repito, primero, Jesús nos enseñó a adorar únicamente al Padre Celestial. En el libro del Apocalipsis se adora solamente al Padre Celestial, nunca al Cordero. Y aquellas traducciones como la Reina Valera, donde se dice que los discípulos adoraban a Cristo, pues sencillamente son malas traducciones. Los magos de Oriente, por ejemplo, no eran tan estúpidos. De ver al niño, vieron al niño Jesús, se postraron ante él porque había nacido el rey de los judíos, el Mesías. Ellos no creían que era el Dios Padre, que era el Dios Supremo y que había que adorarle, ¿no? Era la costumbre entre los orientales postrarse ante un rey que había nacido y más ante el Mesías de Israel. ¿De acuerdo? Paso palabra. Tiempo. 3 minutos. Muy bien. Vamos ahora con don Ricardo. Esperemos que escuche bien su audio. Vamos con sus 3 minutos. ¿Se escucha adelante. Bien? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Adelante. Mira, él dijo varias cosas. Por ejemplo, vemos que en donde dice el Hijo que el Padre busca adoradores y tales adoradores busca el Padre, ya, que la adoren en espíritu y en verdad, pero no dice solo al Padre, él no dice solo. Yo escuché un audio de él en donde él dice que dice solo, ahí no dice solo. Leí el texto, no lo dice. Entonces vemos que en Apocalipsis 5:13, ¿ya? No creo, porque en Apocalipsis dice que al Padre se le adora sin cesar. ¿Ya? Eso es lo que yo alcanzo a entender. No sé si estoy equivocado, pero yo entiendo que a él, al Padre, no se le deja de adorar nunca, en ningún momento. Entonces yo preguntaría si en Apocalipsis 5:13, porque estaba el Hijo al lado, todas las criaturas le dejaron de adorar. Él dio un texto, Apocalipsis 4:11, en donde dice que le adoran al que está sentado, pero el Hijo dice que al que venciere le daría sentarse en su trono, así como él se sentó en el trono con el Padre. Entonces, también David dice en el Espíritu que Yahweh dice, siéntate a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Padre y el Hijo están en ese trono, ¿ya? Por eso que adoran al Padre y al Hijo. Y vemos que lo mismo que se le dice al que dice santo, 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 ¿ya? En Apocalipsis 4:11, lo mismo se dice en Apocalipsis 5:13, ¿ya? Dice al que está sentado y al Cordero, sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. No dice al que está sentado, dice al que está sentado y al Cordero, ¿ya? Pablo dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero él nos manda a servir como esclavizados al Mesías. El Hijo de Dios dijo a Satanás, le dijo,
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero Pablo dice que le sirvamos al Señor como esclavizados, toda la iglesia, ¿ya? De todos los tiempos. Entonces, ¿eso acaso no es adoración? Y como digo, en Apocalipsis 5:13, ahí al Padre se le dejó de adorar porque estaba el Hijo sentado a su lado. No veo que el texto diga algo así, ¿ya? Y como digo, en Apocalipsis se ve de que dice que al que está sentado, al Padre, se le adora sin cesar, día y noche, ¿ya? Tiempo. Muy bien. Vamos con la segunda participación de don Tito Martínez. Adelante, Tito. Bueno, a ver, él ha citado Juan capítulo 4, dice que ahí no aparece la palabra solo, que Jesús nunca dijo que solo hay que adorar al Padre, pero eso es que no hace falta. Jesús dijo que la adoración es al Padre. ¿No te das cuenta, Ricardo, que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración? Que él no dijo adorarán al Padre y a mí. No dijo eso. Adorarán al Padre. Así que eso que tú dices, no, es que Jesús nunca dijo que solo adorarán al Padre. Eso es una tontería porque Jesús simplemente no se incluyó en ese tipo de adoración. Después ha citado Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Ahí no se habla de adoración. Mira lo que dice Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oye, decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ninguna de esas cosas es adorar. Ninguna. También en la Biblia se da alabanza a seres humanos, se honra a seres humanos. Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice adorarás a tu padre y a tu madre. La gloria. Los seres humanos también reciben gloria. El poder. Nada de eso tiene que ver nada con la adoración. La adoración es mencionada en el versículo siguiente. Y mira lo que dice, pon atención. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Y adoraron. No dice y les adoraron. No adoran a los dos. Adoran solo a uno. ¿A quién? Al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Por eso es que los 2 ángeles que le mostraron a Juan las visiones proféticas, ¿qué le dijeron a Juan? A ver, muchacho, adora a Dios, no lo hagas, no te postres ante mí, adora a Dios. ¿No te das cuenta que no dijo adora a Dios y al Cordero? Adora a Dios solo a uno, que es el Padre Celestial, porque en el Apocalipsis se hace una clara diferencia entre Dios, el Padre, y el Cordero, siempre. ¿Y qué le dijo el ángel? Además, por 2 veces, por 2. Adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. Los que adoráis al Cordero, es decir, a Cristo, estáis desobedeciendo a Cristo, practicando la idolatría y haciendo algo todo lo contrario de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Lo opuesto. Al único que tenemos que adorar es al Dios que decidió crear los cielos y la tierra y que es el Padre Celestial. No es Jesús. Jesús es un Dios eterno, eso sí, siempre ha existido juntamente con el Padre, pero al único que se le adora es al Padre porque Él decidió, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Repito, ni la alabanza, ni la honra, ni la gloria, ni el poder es adorar. Así que lo que has dicho es totalmente falso. Tiempo. Se adora a uno. Paso palabra. Muy bien. Vamos con la segunda participación de don Ricardo. Adelante. Él dice se adora a Dios, pero la palabra Dios es greco-latina, no es hebrea, ¿ya? Y la palabra hebrea transliterada es Elohim. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento decía Elohim, era plural, no era singular, por eso dice hagamos al hombre, hagamos, ya no dice haré. Entonces, cuando el ángel Juan, si no me equivoco, se quiso postrar delante de él, ya ponga la atención, dice se quiso postrar, no dice lo quiso adorar, sino que se quiso postrar delante de él. ¿Ya? ¿Y qué le dijo el ángel? Que no lo hiciera, que adorara a Dios. Entonces, en ese momento, el ángel sabía que postrarse delante de él era adorarlo. ¿Ya? Pero al hijo se postraron delante de él y él no dijo nada. Ya no lo impidió.
delante de Pedro también se querían postrar, ya, no dijeron te adoramos, no, se querían postrar, y él se lo impidió, ya, porque les dijo yo también soy hombre como vosotros. Entonces, es obvio que en el Nuevo Testamento esta inclinación hacia los hombres era adorar. Por eso Pablo dice, antes, no, ya no, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces a esos en el Antiguo Testamento se postraban, ¿ya? Pero ya no se hace porque Pablo lo aclara, ¿ya? Ningún hombre por naturaleza es Dios, ¿ya? Pero él dice que sirvamos al Hijo de Dios como esclavizados, ¿ya? ¿Acaso es una contradicción de Pablo? ¿Ya? Y pregunté, ¿acaso ahí al que está sentado en ese momento se le dejó de adorar? Pregunté, no respondió eso. No respondió eso. Y yo le vuelvo a preguntar a ver si es que él me contesta. En ese momento se dejó de adorar al que está sentado en el trono, ¿ya? Se hizo una pausa, ¿ya? Se hizo una pausa. Entonces, me gustaría que me explicara eso. ¿Acaso se hizo una pausa en ese momento? ¿Y por qué el ángel, cuando Juan se le postró o se le quería postrar, le dijo que no lo hiciera? ¿Por qué el Señor sí se lo permitió? ¿Por qué el Señor le dijo a Satanás, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás? Y Pablo dice que sirvamos al Señor como esclavizados, ¿ya? Como esclavizados. Cuando dice que hay que servir los unos a los otros, los hermanos, ¿ya? Mi hermano no es mi Señor, ni yo tampoco soy su Señor. Yo lo sirvo en qué sentido. Le ayudo, le presto ayuda en lo que necesite, ya lo apoyo, ¿ya? En amor, en fraternidad, en comunidad, en comunión, pero es totalmente diferente. Tiempo, don Ricardo, gracias. Sigamos con la tercera participación de Tito Martínez, adelante. A ver, la verdad es que me he enterado muy poquito porque se oye tan mal, tiene un audio tan malo que me he enterado muy poquito. A ver, Ricardo ha citado las palabras de Jesús al Señor cuando le dijo Jesús a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. Pero no te das cuenta, muchacho, que Jesús estaba refiriendo al Padre. Al Señor tu Dios adorarás, no dijo a mí me adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, refiriéndose al Dios supremo que es al Padre celestial. Jesús citó la Sema hebrea también. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. ¿Y a quién se refería? Pues al Padre celestial. Lo mismo ocurre aquí, en estas palabras que Jesús le dijo a Satanás. Se refería al Padre, muchacho, no a Jesús. Ahí no está diciendo Jesús, bueno, pues adorarás al Padre y a mí. ¿No te das cuenta que solo se estaba refiriendo al Padre, al Dios supremo? Luego dices tú que ahí en Apocalipsis, cuando el ángel le dijo a Juan, no lo hagas, que soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero vamos a ver, si es que no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho, muchacho. Pero no te das cuenta que el ángel le dijo que adorara solo a Dios, a Dios, a Dios. A Cristo en el Apocalipsis se le llama el Cordero, muchacho, el Cordero. El ángel no dijo adora a Dios y al Cordero. Solo se estaba hablando del Padre, de Dios. Adora a Dios. Y tú dices, no, hay que adorar a Dios, al Padre y al Cordero, a Cristo. O sea que estás enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que le dijo el ángel al apóstol Juan. El apóstol Juan, dando una adoración a ese ángel que no le correspondía. Por eso es que el ángel le reprendió a Juan. No le correspondía y le dijo, adora a Dios. No me adores a mí, adora a Dios, que yo soy consiervo tuyo. ¿No te das cuenta o no te enteras? Que Jesús dijo que solo hemos de adorar al Padre, Juan capítulo 4. No se incluyó en ese tipo de adoración. Los que adoráis a Cristo estáis enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Cristo. Estáis desobedeciendo a Cristo y estáis practicando la idolatría por adorar a alguien que no es solamente el Padre Celestial. La Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, enseña a adorar a un Dios que es al Padre Celestial, al Dios Supremo. Jamás en el Apocalipsis se adora
al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no? Aunque es un Dios eterno Cristo, ¿por qué no se le adora? Porque Él no decidió crear el universo, muchacho. De Él no proceden todas las cosas, proceden del Padre. Por eso los 24 ancianos adoran al Padre solamente, Apocalipsis capítulo 4. Y se postraron ante el Dios que está sentado en el trono y adoraron. Solamente adoran a un Dios que es el Padre Celestial. Al Cordero, que es Jesús, nunca se le adora. Tiempo. Paso palabra. Muy bien, vamos con la tercera participación de don Ricardo. Adelante, don Ricardo. Esperemos que escuche bien su audio. Adelante. Ya. Él insiste que el ángel dice adora a Dios, pero yo le dije que el ángel, al ver que Juan se quiso postrar, le dijo adora a Dios. Juan, el apóstol, no le estaba diciendo te adoro. ¿Cómo no entiende esto tan claro? El ángel, al ver que se estaba postrando, le dijo no me adores. Pero ante el Señor se postraron. Entonces es adoración, porque ante un hombre uno no se puede postrar, se hacía. Por eso Pablo dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, antes ya no se hace. Entonces postrarse delante de un hombre es adorarlo, ya, es adorarlo, porque el ángel, al ver que él se iba a postrar, le dijo, no me adores. El ángel nunca escuchó que Juan le estaba diciendo, yo te adoro, yo te adoro, yo te alabo, yo te adoro. No, Juan se estaba postrando, lo mismo con Pedro. Pedro se estaba postrando y le dijo, no me adores, yo soy hombre como tú. Ellos no le estaban diciendo, te adoro, no, se estaban postrando. ¿Cómo no entiende algo tan claro, tan simple? ¿Ya? Se estaban postrando. Y es ahí cuando le dijeron que no lo hicieran. Pero el Señor no le dijo a los demás que no lo hicieran, sino que se los dejó que lo hicieran. ¿Ya? Y el Señor le dijo a Satanás, al Señor solamente a él servirás. Pero cuando Satanás se fue, vinieron los ángeles y le sirvieron. No vino uno ni dos, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Ya? Entonces ese es un tipo de adoración. Y yo le pregunté si acaso ahí en Apocalipsis 5:13 se dejó de adorar al que está sentado. No respondió. ¿Ya? No respondió. Entonces, quiere decir que no entiende lo que le estoy preguntando, o lo escuchó, o no quiere responder la pregunta. Pero en las preguntas yo le voy a hacer la misma pregunta. En ese momento se dejó de adorar al Padre, al que estaba sentado en el trono. En Apocalipsis 5:13 se dejó de adorar, sí o no. ¿Ya? ¿Se dejó de adorar, sí o no? Me gustaría que me responda a eso. ¿Y cuánto duró ese tiempo? Porque ahí en Apocalipsis no dice cuánto duró el tiempo el que dicen al que está sentado y al Cordero. ¿Ya? Y en Apocalipsis 4:11, en donde yo escuché un audio que él dice que se está refiriendo al Padre, no se refiere al Padre porque el Padre ya fue nombrado. En Apocalipsis 4:8 me parece que es. Entonces siguen hablando, o Juan sigue hablando. Tiempo, don Ricardo, gracias. Muy bien, vamos con la cuarta participación de Tito Martínez. Adelante, Tito. Bueno, vamos a ver, es que el Ricardo, como no se entera, o sea, no se ha enterado absolutamente nada de lo que he dicho. Apocalipsis 4:11, por supuesto que se está refiriendo solamente al Padre, al que está sentado en el trono, chaval. Los 24 ancianos adoran al Dios que está sentado en el trono. Apocalipsis 4, verso 11. No dice que adoran al Cordero, adoran al Padre Celestial. Después ha dicho el Ricardo dice que me hace esta pregunta, que si se dejó de adorar al Padre Celestial en Apocalipsis 5:14, pero si ya te he respondido. En Apocalipsis 5:14, al único Dios que se le adora es al Padre, no al Cordero. Por eso dice, a ver si te enteras o te lo tengo que repetir 1.000.000 de veces. Dice que se postran ante él y le adoraron. Y le adoraron. ¿No te das cuenta que está hablando en singular? Que adoran solamente a uno. Al Cordero
se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, se le da poder, pero eso no es adorar, chaval, eso no es adorar. Al que adoran es solo a uno, por eso dice el verso 14, y le adoraron, o adoraron, no dice y les en plural, no dice les adoraron, dice y adoraron. ¿A quién adoran? Pues al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, tal como enseñó Jesús. Y luego vuelves a citar las palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, cuando se las dijo Jesús a Satanás. Pero te lo vuelvo a repetir, que estaba hablando del Padre, Jesús nos estaba incluyendo él. Al Señor tu Dios adorarás, no dijo a mí que soy tu Dios me adorarás. ¿Le dijo eso Jesús a Satanás? ¿Verdad que no? Tanto estás mintiendo cuando dices que ahí es Jesús adorado. Jesús nunca es adorado en la Biblia, jamás. Y luego has dicho postrarse delante de un hombre, eso es adorarlo, eso es mentira. En Apocalipsis 2:9 dice que la sinagoga de Satanás se van a postrar ante los cristianos, los vencedores, y van a reconocer que Dios los ama. ¿Qué pasa? ¿Que le van a adorar a los cristianos? ¿Nos van a adorar a nosotros los cristianos? Ahí lo dice Apocalipsis, creo que es el capítulo 2, verso 9. La sinagoga de Satanás. Decir que quien se postra ante un hombre, eso significa adorarlo, eso es mentira. Es mentira, porque entonces significaría que los cristianos verdaderos vamos a ser adorados en el futuro por la sinagoga de Satanás, lo cual es una estupidez. Postrarse con reverencia es eso, postración, proscuneo en griego, que puede ser adoración cuando se aplica al Padre. Hay que traducirlo por adorar cuando se aplica al Padre Celestial, al Dios Supremo, que es solamente el Padre. Hay un Dios Supremo, que es el Padre, que no es Cristo, muchacho. Cristo es el mediador, el Hijo de Dios, por medio del cual el Padre creó el universo. Pero no se le adora a Cristo. Tiempo. Muy bien, vamos con la cuarta participación de don Ricardo. Adelante. Tu micrófono está apagado. Ya. Apocalipsis 5:14, los cuatro Adelante. seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Dice, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice, adoraron, ¿ya? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y acaso el Hijo no dice que Él vive por los siglos de los siglos? Lo otro, Él dice, ¿ya?, que en Apocalipsis 4:11 se refiere al Padre, ¿ya? Pero Pablo dijo para nosotros un Señor, y aquí dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pablo dice para nosotros un Señor y un Dios y Padre. Juan el apóstol no iba a contradecir a Pablo, porque inspiración de Dios estaría contradiciendo a Dios. Dice Señor, no dice Padre, ya. Entonces él asume que es el Padre. Entonces él está mintiendo porque ahí no dice Padre. Y Pablo dice, aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra, sin embargo para nosotros un Señor y un Dios y Padre. Lo dice en Efesios 4, 5 y 6. Un Señor y un Dios y Padre. Entonces este Señor que está hablando aquí, que dice que creaste todas las cosas, se refiere al Hijo, porque me parece que en Hebreo 1:3 dice que por Él existen todas las cosas y sin Él, en otro texto dice que sin Él, nada de lo que fue hecho. Entonces por eso dice aquí, Señor, no dice Padre, ¿ya? No dice Dios y Padre. Entonces aquí está hablando del Hijo. Entonces vemos que mi oponente está aquí contradiciendo a la Escritura. Pablo, cuando dice, y viene hablando en 2 Corintios, viene hablando del Hijo y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces Pablo le sigue diciendo Señor al Hijo de Dios.
Entonces, ¿cómo Juan el apóstol iba a contradecir a Pablo? Iba a decir que al Padre se le estaba llamando Señor en este momento, ¿ya? Y aunque el Hijo fue el instrumento que el Padre usó, ya no fue como un martillo, como muchos por ahí habrán dicho, no, es un agente, una persona al cual ya el Padre le ordenó que Él creara todas las cosas y no se puede negar que el Padre también participó. ¿Por qué? Porque en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Ahí hay una separación. Y el soplo del Omnipotente me vivificó. Por eso dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Tiempo, muy bien. Vamos con la quinta participación de Tito. Adelante, Tito. Bueno, como podéis ver, Ricardo no ha podido demostrar con ni un solo versículo en la Biblia donde a Cristo se le adore, al Señor Jesús se le adore. Ha citado 2 Corintios y ahí no se dice por ninguna parte que Jesús, el Hijo, sea adorado. Y luego ha citado Ricardo Apocalipsis 4:11, pero vamos a ver, aprende a leer la Biblia, muchacho, que no sabes leer la Biblia ni la entiendes. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Se refiere al Dios que está sentado en el trono, al Dios que está sentado en el trono, y el Dios que está sentado en el trono es el Padre Celestial. Fue por su voluntad que fueron creados los cielos y la tierra, por la voluntad del Padre, como dijo luego también Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Fue por su voluntad, la voluntad del Padre, que creó el universo y lo creó por medio del Hijo. Y ese es a Dios Padre al que decidió crear los cielos y la tierra, al cual adoran los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran ante él y le adoran. Al Dios que está sentado en el trono, repito, por eso dijo el ángel por 2 veces a Juan, no lo hagas, adora a Dios. Pero no te das cuenta, Ricardo, piensa un poquito, criatura, que le dijo el ángel adora a Dios, no le dijo adora a Dios y al Cordero. Los que adoráis al Cordero, que es Jesús, no sois cristianos, estáis haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que dice la Biblia. Si el ángel le dijo a Juan, adora a Dios, es decir, al Padre, entonces, ¿por qué tú desobedeces a lo que dijo el ángel y adoras a Cristo? Porque el ángel le podía haber dicho a Juan, mira, Juan, adora a Dios y a Cristo. A los dos. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. Y Apocalipsis 5:13 y 14, que lo has vuelto a citar, no dice que adoran a los dos, al Padre y al Cordero. Adoran solamente a uno, porque dice y adoraron, y le adoraron en singular. No dice y les adoraron. Jesús lo que recibe es alabanza, honra, gloria, poder, pero ninguna de esas cosas es adorar. Cuando tú adoras a Cristo, repito, te han engañado y estás practicando la idolatría. ¿La idolatría qué es? Adorar a alguien que no sea solo el Padre Celestial. Si tú adoras a alguien aparte del Padre Celestial, estás practicando la idolatría, muchacho. La idolatría no es solo adorar a falsos dioses, no. La idolatría es adorar a alguien aparte del Padre Celestial. Tiempo. Es lo que tú haces, paso palabra. Muy bien, vamos con la quinta participación de don Ricardo. Adelante, don Ricardo. Despéguese un poquito del micrófono para que se escuche bien, porque yo creo que adelante. Ya ahí, miren, mi oponente, como muchos, ¿se escucha? Tito Martínez no escucha. A ver, te escucho, pero es como si estuvieras debajo del agua hablando. Se te oye fatal y se te entiende muy mal. Pero bueno, si no lo puedes arreglar el audio, pues sigue hablando. ¿Y ahí se escucha? ¿Y ahí se escucha o no? ¿O se escucha igual? Se escucha fatal, como si estuvieras debajo del mar. Se te oye muy mal. Yo creo que el problema lo tiene usted, entonces. Pero bueno, más o menos hay que hacer un esfuerzo para entenderte, ¿entiendes? Hay que hacer un esfuerzo. Don Ricardo, no sé si puede darle vuelta ahí a donde está conectado tu micrófono, darle vuelta al enchufle que tienes ahí.
A lo mejor eso es que no está bien conectado. Que esto no está bien conectado. Eso, ahí se escucha un poquito mejor. A ver, Ya, entonces, como digo, adelante. mi oponente hace lo mismo que hace lo de la unicidad. En donde no dice padre, él asume que dice padre, pero ahí no dice padre. El ángel no dice padre. ¿Ya? Y al hijo también se le llama Dios. El hijo dijo, yo y el padre uno somos. ¿Ya? Uno somos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se adora al padre, se está adorando al hijo también. ¿Ya? Dice, uno somos. Y la palabra Dios es greco-latina. Al parecer mi oponente todavía no lo sabe, es greco-latina. La palabra utilizada es Elohim, plural. Por eso en Génesis dice, hagamos al hombre. ¿Ya? Si dice hagamos, quiere decir que el Hijo también participó. Y cuando dice por tu voluntad fueron creadas, ¿acaso el Hijo cuando creó las cosas no tenía voluntad? ¿Ah? La hizo como un zombie. ¿Ya? La hizo como un zombie que solamente por inercia estuvo creando las cosas. Cuando dice claramente que todo lo que fue hecho, sin él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Entonces, ¿acaso cuando él hizo las cosas no tenía voluntad? Estuvo creando las cosas sin voluntad. Entonces, él no puede esconder estos textos. ¿Ya? Yo le haría otra pregunta. ¿Acaso el Padre no es adorado porque es todopoderoso? ¿Ya? Le haría esta pregunta. ¿No es adorado porque es todopoderoso o no? ¿Ya? ¿No es uno de sus atributos por el cual es adorado porque es todopoderoso? ¿Sí o no? Me gustaría que me respondiera eso. Y como digo, él asume que en el texto, en donde no dice Padre, él asume que dice Padre, dice Dios. Si dijera Dios y Padre, ya yo ahí le digo, tiene razón. No estaría debatiendo con él. No estaría debatiendo con él. Si dijera Dios y Padre, yo no estaría debatiendo con él. Pero le insisto, Juan nunca le dijo te adoro. Muéstrame el texto en donde Juan le dijo al ángel te adoro. Ya, no dice el texto así, pero él asume que Juan estaba diciendo te adoro. No, Juan se le postró, ya, se le postró. Y así también los apóstoles se postraron ante el Señor, se postraron personas a las cuales él sanó, ¿ya? Entonces él no puede mostrar en el texto que Juan le dijo al ángel te adoro, te adoro, no, él se postró, se iba a postrar, ¿ya? Entonces para el ángel eso lo tomó como adoración, ¿ya? Entonces, como digo, insisto, mi oponente hace lo que hacen los de la unicidad. En donde dice Dios, él asume que dice Padre, pero la palabra Dios es greco-latina, singular. La palabra que es usada es Elohim plural. Tiempo, don Ricardo, gracias. Vamos con la participación número 6 de Tito. Adelante, Tito. Muy bien. A ver, el apóstol Juan hizo una postración excesiva ante el ángel, por eso el ángel le dijo que adorara a Dios. Le dijo, no lo hagas, que soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y va el Ricardo, dice la criatura, no, ahí no dice padre. El ángel no dijo padre, dijo a Dios, pero no te das cuenta, criatura, que el Apocalipsis cuando habla de Dios solo se refiere al Padre. El Apocalipsis, que tú parece que yo creo que jamás has leído el Apocalipsis, hace una clarísima diferencia entre Dios y el Cordero. Dios y el Cordero. Cuando el ángel le dijo a Juan, adora a Dios, ¿a qué Dios se refería? Al Padre. Porque el ángel le podía haber dicho a Juan, oye, adora a Dios y al Cordero. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, adora a Dios. Y repito, ese Dios es el Padre Celestial, el único que es adorado porque de él proceden todas las cosas y por su voluntad existen. Por la voluntad del Padre. Fue el Padre, muchacho, quien decidió crear los cielos y la tierra. El Padre, no Jesús. Jesús fue el mediador por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Pero quien decidió crear el universo fue el Padre. Es como si yo, imagínate que yo soy el Dios Padre, ¿vale? Y tengo un hijo que se llama Pepito y le digo,
Pepito, vamos a crear los cielos y la tierra. Pero la decisión de crear los cielos y la tierra, ¿de quién es? ¿Mía o de mi hijo? A ver, piensa un poquito. Es mía. Yo decido crear los cielos y la tierra. Es mi voluntad. Y creo los cielos y la tierra por medio de mi hijo. Pues lo mismo hizo el Padre Celestial. Creó el universo, decidió crearlo por medio del Hijo. Por eso es que solamente se adora al Padre en el Apocalipsis. Porque por su voluntad fueron creadas todas las cosas y existen. El ángel lo dijo bien claro, adora a Dios, y se refería únicamente al Padre Celestial, no al Cordero. Luego ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ha citado ese pasaje. ¿Y dónde ahí donde se dice que adorar a Cristo? Ahí no se habla de ninguna adoración a Cristo. Jamás. El Padre es el único Dios adorado en toda la Biblia. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Y si tú no adoras solamente al Padre Celestial, estás primero desobedeciendo a Jesús, demostrando que no eres cristiano. Y segundo, estás practicando la idolatría por adorar a alguien que no es solamente el Padre Celestial. La idolatría no es solamente adorar a falsos dioses. La idolatría es adorar a alguien aparte del Padre Celestial. Adorar a otro Dios aparte del Padre Celestial. Eso es idolatría. Cuidado. Porque muchos dicen, no, la idolatría es otra, es lo otro. Es falso. Paso Tiempo. Gracias. Muy bien, vamos con la sexta participación de don Ricardo. Adelante. Ahora capté lo que dijo, se me había olvidado, ahora lo capté. Me gustaría que él me dijera en dónde está ese texto que dice que solamente se debe adorar al Padre si no se idolatría, porque las personas que quieren defender una postura acostumbran a poner a la Escritura lo que ahí no dice. Eso sería uno. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento al Hijo se le adoró, ¿ya? Al Hijo se le adoró cuando Josué me parece que fue, ¿ya? A ese que dice que es el todopoderoso, ¿ya? También lo adoraron. ¿Mm? Y el texto de Apocalipsis 5:13, yo le pregunté que acaso se le dejó de adorar al Padre. Entonces si dice al que está sentado y al Cordero, ya fueron nombrados los dos, y por eso en el 14 dice y adoraron, ya, adoraron. No dice que se adoró a uno, ya, porque ya fueron nombrados los dos. Dice 15:14, dice adoraron, no dice y adoraron a él. Si hubiese dicho y adoraron a él, le creo. Y ahora lo otro que dijo él, que la postración de Juan el apóstol hacia el ángel fue excesiva. Pero ¿en dónde lo dice? ¿En dónde dice lo que él dijo? ¿En dónde lo dice? No lo dice, solamente dice que Juan se postró ante el ángel, ¿ya? Y el ángel le dijo, no me adores. Lo mismo hicieron con Pedro, se quisieron postrar y él dijo que no lo adoraran, ¿ya? Pero él nos dice, no hay una postración diferente a la que se hizo con el Hijo. Si es así, que me muestre los textos, la diferencia en donde diga que es una postración diferente. No lo veo yo, no lo veo en el texto. Nadie ha podido mostrar algo así. Pero él dice que no, que el ángel vio que fue una postración excesiva y por eso le dijo eso. No lo dice el texto, porque acostumbran a poner lo que el texto no dice. Y si mencioné que en Génesis 1:26 crearon y en Job 33:4 es porque el Hijo también creó, y él por su propia voluntad lo hizo, obedeció al Padre, ¿ya? Porque si no hubiese tenido voluntad, entonces el Hijo hubiese sido como un robot al cual el Hijo usó. Tiempo. Tiempo, gracias. Vamos con la
Séptima participación de Tito. Adelante, Tito. A ver, Ricardo, es que como no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho. La voluntad de crear el universo fue solamente del Padre. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, pero no te das cuenta, criatura, que Pablo dijo que todas las cosas proceden del Padre, no dijo del Padre y de Jesús. Tú no sabes leer, chaval, o sea, no sabes leer la Biblia ni la entiendes. Un Dios Padre de quien proceden todas las cosas proceden del Padre porque fue Él quien decidió crear el universo. Fue voluntad del Padre, no de Jesús. Por eso es que solamente se adora al Padre, porque Él es el creador supremo quien decidió crear los cielos y la tierra. Ya te lo he dicho 20 veces, pero claro, como no te enteras absolutamente de nada, pues estás sosegado. No, es como hablar con un trozo de piedra, exactamente igual. A ver, que la postración, el proscuneo también se da a seres humanos. Como leemos en Apocalipsis, creo que es el capítulo 2, verso 9, que la sinagoga de Satanás se van a postrar ante los cristianos verdaderos. ¿Qué palabrita griega aparece ahí? Proscuneo. Y reconocerán, esa sinagoga de Satanás va a reconocer que Dios nos ama a los verdaderos cristianos. ¿No te das cuenta que dice que se van a postrar ante nosotros? No dice por ninguna parte, evidentemente, que nos van a adorar. ¿Cómo van a adorarnos a nosotros los cristianos? Se van a postrar con reverencia, como se postraban ante los reyes de Israel, se postraban de rodillas, por ejemplo, ante otros seres humanos. Eso no es adorar. No es adorar, eso que tú has dicho, no. El que se postra ante un ser humano significa que le está adorando. Eso es una estupidez y eso es una mentira del diablo. Y te vuelvo a repetir Apocalipsis 5:13 y el verso 14. No dice que se adora al Cordero, a Dios y al Cordero. Se adora solo a uno, porque a ver si te enteras, porque es que claro, como no, yo creo que ni sabes leer ni entienden lo que lees. Se postraron los 24 ancianos y adoraron. ¿No ven lo que dice? Y adoraron en singular. No dice les y les adoraron. Mira, criatura, si se adoraran a los dos, al Padre y al Hijo, el versículo diría, y les adoraron, y se postraron ante ellos y les adoraron. Eso es lo que diría el texto, pero no dice eso. Dice que adoran a uno en singular. ¿Y a quién es ese Dios único que adoran? Pues al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y que se le diferencia bien clarito del Cordero. Luego dices que ¿dónde está el pasaje bíblico donde se diga que solamente hemos de adorar al Padre Celestial? ¿Has preguntado? Pues ahí lo tenemos, ya te lo mencioné, Juan capítulo 4. Dios es espíritu y a Dios el Padre adorarán porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, pero no te das cuenta que Jesús no se incluyó. Tiempo. No se incluyó ahí. ¿Queda claro? Paso palabra. Muy bien. Vamos con la participación séptima del señor Ricardo. Adelante. Pero usted todavía no se entera que el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. Ya, uno somos, singular. Ya, uno somos. Está hablando de plural y después dice uno somos, uno. Ya, entonces, cuando dice adoraron, se refiere a los que nombraron anteriormente. Si usted va a una mesa con una persona y porque alguien le dice, esperen, ya les sirvo, quiere decir que le van a servir solo a usted. ¿Ya? Usted se sienta a la mesa con su esposa y el mesero le dice, no se preocupen, que ya les sirvo. Entonces quiere decir que le van a servir solo a usted. A su señora la van a dejar sin comer. No necesariamente porque diga adoraron, no quiere decir que se está mencionando a los que ya se mencionaron. O si no, dirían adoraron al Padre. Dirían adoraron al que está sentado. No, dice y adoraron. O no, dice adoraron. Y, insisto, el Hijo dice yo y el Padre uno somos. Ya, uno somos. No necesariamente él tenía que revelar lo que tenían que revelar los apóstoles, porque la revelación no es como se llama, no es de un tirón, es como los ¿cómo se llama? Los de la unicidad van solamente al Antiguo Testamento, como si Isaías fuera el maestro de los gentiles, ¿ya?
Y dijo algo más que él insiste en decir, pero no muestra el texto en donde diga, por ejemplo, en donde dice el Hijo que el Padre busca tales adoradores, ¿cierto? Pero no dice que solamente a Él, dice que el Padre busca, y el Hijo dice, yo y el Padre uno somos, ¿ya? Entonces Él cuando me muestre textos que indiquen que solamente al Padre, que diga así, solamente, no que se lo imagine en su mente o que Él le agregue lo que tiene en su mente. Y lo otro que antes que se me olvide, que Él dice que porque el Padre en su voluntad creó todas las cosas, al Hijo no se le puede adorar si Él participó en todo. Por eso se le adora, porque imagínense todo lo que creó, ¿no? Como si fuera una casita de madera, lo que hizo el Hijo. ¿Cuántas galaxias son? ¿Cuánto no existe? Dice que creó los principados, las potestades, ya. Todo fue creado por Él. Y si no, nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Ya, si no hubiese estado Él, nada se hubiese creado. Tiempo. Muchas gracias, don Ricardo. Vamos con la octava participación de Tito Martínez. Adelante, don Tito. ¿Cuántas participaciones son, Alex? Son 10. Ya te 10, faltan, ¿no? Vale. con esta te faltarían 2 nada más. Vale, vale. Ok, adelante. Vale, vamos a ver. Ricardo ha citado ese pasaje que todo fue creado por medio de Cristo. Pero si eso nadie lo niega, pues claro que todo el universo fue creado por medio del Hijo, por medio de Cristo, como dice por ejemplo, el 1 Corintios 8:6, Juan 1:1, Hebreos capítulo 1, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del Dios que decidió, que tomó la decisión de crear el universo, que fue el Padre criaturita, que no fue Cristo, si lo dice bien claro, porque por tu voluntad fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, y por eso es que adoran al Padre. 1 Corintios 8:6, para nosotros hay un Dios, el Padre. ¿No te das cuenta lo que dice? De quien proceden todas las cosas, que todas las cosas proceden del Padre, no de Jesús. ¿Te enteras o no te enteras? Por eso es que se le adora solo al Padre, porque de él proceden todas las cosas. Lo dijo Pablo. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, que solo hemos de adorar al Padre. ¿No te das cuenta que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración? No dijo por ninguna parte, adoran al Padre y a mí. Al Padre y a mí. Porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adores. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Por lo tanto, estás practicando la idolatría y estás desobedeciendo completamente lo que enseñó Jesús. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, 14. Lo dice bien claro. Y adoraron en singular. Claro, tú no debes saber lo que es el singular y lo que es el plural. No sabes nada. Está hablando en singular. Y adoraron. No dice y les adoraron. Adoran solamente a uno. Por eso es que está en singular. ¿A qué Dios adoran? Al Dios que está sentado en el trono y que es el Padre celestial. No Jesús. Yo y el Padre somos uno, dices tú. Eso significa que a Cristo se le adora. ¿Pero qué estás diciendo, chaval? También dijo Jesús que toda su iglesia, sus discípulos, seremos uno. Como el Padre y el Hijo son uno. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a formar parte de una unidad ahí? ¿Vamos a formar parte de una Trinidad? No. Simplemente está diciendo que el Padre y el Hijo, yo y el Padre somos uno en el sentido de que piensan lo mismo, tienen un mismo propósito. Eso es lo que significa yo y el Padre somos uno. Pero ahí no está hablando de adoración por ninguna parte, criatura. O sea, estás mezclando las churras con las merinas. No sabes de lo que hablas. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué tiene que ver eso con la adoración? Nada. Simplemente que tienen una unidad perfecta, el Padre y el Hijo. Una unidad que también nosotros vamos a tener en el futuro. La misma unidad que tienen el Padre y el Hijo. Pero a nosotros los cristianos no nos van a adorar. ¿Cómo nos van a adorar a los cristianos? Si en la Biblia solamente se adora a un Dios que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Repito, estás practicando la idolatría por adorar a alguien que no es solamente el Padre Celestial. Estás, repito, practicando la idolatría no solamente tú, sino el resto de personas que adoran a Cristo. Una enseñanza absolutamente diabólica y que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús sobre el tema de la adoración. Y en el Apocalipsis, como ya te he demostrado, solamente se adora al Dios que está sentado en el trono, al Padre. Paso palabra. Muy bien, vamos con la octava participación de don Ricardo. Adelante, don Ricardo. Bueno,
o decir que él no ha mostrado nada porque solamente se ha dedicado a agregarle al texto lo que no dice. En donde el Hijo dice que solamente al Padre hay que adorar. ¿En dónde lo dice? Si la revelación no es ahí, no termina ahí, la revelación termina en Apocalipsis. ¿Ya? ¿Y cómo es que, en dónde está el texto en donde dice que porque el Padre decidió, por su voluntad, crear todas las cosas, se le adora? ¿En dónde dice el texto eso? ¿En dónde está el texto que no lo he visto? Usted insiste en agregar lo que el texto no dice, ¿ya? Y la revelación no termina ahí en donde está el Hijo. Por eso, porque el Hijo dio a conocer al Padre, pero Pablo y Juan, el apóstol, dieron a conocer al Hijo, ¿ya? Por eso yo le pregunté, le hice otra pregunta, no la respondió. ¿Acaso no es porque es todopoderoso, adoran al Padre también? ¿Mm? ¿Por todo su poder, porque es todopoderoso o no? O sea, mire, vamos a dejar de lado todos los atributos que tiene el Padre y según Tito Martínez, al Padre se le adora solamente porque por su voluntad son todas las cosas creadas. ¿Cómo va a ser adorado por eso? Solamente por eso vamos a dejar de lado su omnipotencia, por ser todopoderoso, vamos a dejar de lado todo, pero solamente se le adora, eso es lo que estoy entendiéndole yo, que solamente se le adora porque el Padre decidió crear todas las cosas, pero que Él las hizo, se fue el Hijo. ¿Ah? ¿Por qué se adora al Padre por ser todopoderoso? Entonces el que está mezclando peras con naranjas es Él. Y insiste en poner al texto lo que no dice solo. ¿En dónde dice solo? Lo mismo hacen los unicitarios, se van al Antiguo Testamento y dicen que dice ahí que solo Dios soy yo, solo, cuando el texto no dice solo, ¿ya? Entonces, insisten en poner lo que el texto no dice. ¿Cómo es que lo que yo le estoy entendiendo es que solamente al Padre se le adora porque en su voluntad decidió crear todas las cosas y porque todas las cosas proceden de Él? Pero ¿por qué proceden de Él? ¿Por qué? Porque procede el Hijo y el Hijo fue el que creó todas las cosas, ¿ya? Porque el Hijo dice lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. Entonces Él pudo hacer todas las cosas con su poder. Por eso también se le adora al Hijo. A los que por naturaleza no son dioses, no se les debe adorar. Por ahí yo le creo. Pero como el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, por eso es la adoración. Muy bien. Vamos con la 9ª participación de Tito. Adelante. Pues claro que a los falsos dioses no se adorar. Vaya, has descubierto América, ¿no? Es que a los falsos dioses no se adorar. ¿Y quién adora a los falsos dioses? Pues solamente un subnormal adora a los falsos dioses. A ver, mira, te voy a leer Apocalipsis 4, versos 10 y 11 para que vean todos cómo miente esta pobre criatura llamado Ricardo. Veréis cómo miente. Mira, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Yo te pregunto, criaturita, ¿quién es el Dios que está sentado en el trono aquí en el Apocalipsis? ¿Es el Dios Padre o es Cristo? Es el Padre Celestial, porque Cristo aparece en el Apocalipsis de pie en medio del trono. El que está sentado en el trono es el Padre, no es Jesús. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Padre Celestial, y echan sus coronas delante del trono diciendo, vamos a ver ahora el por qué le adoran a este Padre Celestial y no adoran a Cristo, al Cordero. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y mira lo que dice. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero tú entiendes algo tan simple como esto, criaturita. Por la voluntad de este Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. Por eso es que le adoran. Por eso es que Jesús enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración. Por eso es que el ángel le dice por 2 veces a Juan, adora a Dios. Pero a ver, ¿tú entiendes un versículo tan sencillo como ese o tu capacidad mental no da para más? Adora a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero. ¿Tú no piensas o qué? Que el Apocalipsis diferencia siempre a Dios
del Cordero, siempre. Si el Cordero, que es Jesús, fuera adorado también, pues ¿qué le hubiera dicho el ángel a Juan? Mira, Juan, adora a Dios y al Cordero. Pero no le dijo eso. Adora a Dios. Por lo tanto, y esto es importantísimo y es gravísimo, porque en el lago de fuego van a ir a parar todos los idólatras, lo dice el Apocalipsis, los mentirosos, los idólatras, etcétera, etcétera. Aquellos que adoráis a alguien que no es solamente el Padre Celestial, sois idólatras. Estáis practicando la idolatría y además de eso, sois mentirosos. Sois mentirosos porque estáis diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús, de lo que dijo el ángel en el Apocalipsis y de lo que dice toda la Biblia, que solamente hemos de adorar al Dios supremo que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas. No dijo por ninguna parte que todas las cosas procedan de Jesús. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Adorar a Cristo es una doctrina de demonios. Paso palabra. Vamos con la novena. Permíteme. Vamos con la novena participación de don Ricardo. Saludos ahí a Enrique de la Rosa, que está aquí apoyando a Tito. Bueno, vamos con la novena participación de don Ricardo. Adelante. Ya insiste en agregar lo que la Escritura no dice. ¿En dónde dice que solamente hay que adorar al Padre? ¿En dónde dice que solamente hay que adorar al Padre? ¿En dónde dice que solamente, ese solamente se lo agrega usted? Y usted todavía no se entera que Pablo dice un Señor. Usted está mochando el texto, dice un Señor, y Juan el apóstol no iba a contradecir a Pablo. Pablo dice un Señor, para nosotros un Señor. Él dice un Señor y Pablo no, y Juan el apóstol no lo iba a contradecir. Y el texto de 4:11 que usted está insistiendo que es el Padre, dice Señor, no dice Dios y Padre, dice Señor. Entonces usted todavía no se entera que Pablo dice un Señor. Usted mocha el texto y dice por el cual son todas las cosas, dice del cual proceden todas las cosas, pero también dice por el cual son todas las cosas. ¿Por qué? Por medio del Hijo son todas las cosas. Y Pablo dice un Señor. Usted se le olvida que Pablo dice un Señor y Juan el apóstol no lo iba a contradecir. Y ahí en 4:11 dice el Señor, dice Señor. Entonces, ¿qué le está enseñando doctrina de demonio? Usted está contradiciendo la Escritura, usted está haciendo un sancocho, un enredo, le agrega al texto lo que no dice, insiste que dice solamente, pero el texto no dice solamente, ¿ya? Cuando el texto diga solamente, yo le voy a creerle. Y ahí en 4:11 dice Señor, Señor, no dice Dios, tampoco dice Padre, dice Señor, ¿ya? Y no creo que Juan el apóstol iba a contradecir a Pablo, po. Si para nosotros, para la iglesia, a lo mejor para usted no, po, pero para nosotros, para la iglesia, un solo Señor, uno. Y ahí dice Señor. Entonces la escritura fue escrita de tal manera que hay 3 textos en donde Dios dice que se burla de sus enemigos, se burla, se ríe de ellos. ¿Ya? Entonces, búsquelos y se va a enterar que dice que Dios se burla de ellos, se ríe de ellos. ¿Cómo se ríe de ellos? Con su sabiduría, po, porque tiene confundido a estas personas. ¿Ya? Y el tema que íbamos a tocar la otra vez y él no quiso era si había muchos dioses. ¿Ya? Por eso él tocó este tema, porque para él le parecía más fácil. ¿Se acuerda que íbamos a tener un debate los dos que era si había muchos dioses? ¿Ya? No lo quiso. Yo lo refuté una y otra vez en sus videos, me bloqueó, me dijo que yo era no sé qué, me trató súper mal y me bloqueó y me sacó del WhatsApp. Entonces aquí estamos, pues. Después me tocaría poner a mí el tema. El tema sería si hay muchos dioses. Tiempo. Muy bien, vamos con la 10ª y última participación de Tito. Adelante, Tito. Vale, esta va a ser ya la última. Poner atención especialmente a esta pobre criatura engañado por el diablo. Pregunta a esta pobre criatura, esta idólatra, que dónde dice Jesús, dónde dice la Biblia que solo hay que adorar al Padre Celestial.
Pero vamos a ver, chaval, si ya te lo he demostrado, si Jesús en Juan capítulo 4 no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre, dijo al Padre, al Dios, al Padre adorarán porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿No te das cuenta que él no se incluyó? Prueba absoluta e irrefutable de que Jesús enseñó que solamente hemos de adorar al Padre Celestial y no a Jesús. Jaque mate, punto y pelota. Estás mintiendo y estás practicando la idolatría y estás pisoteando y escupiendo la enseñanza de Jesús en ese texto tan claro que es Juan capítulo 4. Primera de Corintios 8:6, ¿qué dice? Que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. A ver, criatura, que no dice que de Cristo procedan todas las cosas. Dice que Él es el mediador por medio del cual son todas las cosas. ¿Todas las cosas de quién proceden? Del Padre, si lo dice Pablo. Porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Por eso es que es al único Dios que se le adora en la Biblia, que no te enteras de nada, ni crees en la Biblia, ni entiendes la Biblia. Eres mentiroso, practicas la idolatría y arrepiéntete, porque ya sabes que al lago de fuego van a ir todos los mentirosos y todos los idólatras como lo eres tú y el resto de millones de falsos cristianos como tú. El Apocalipsis, cuando habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial. Quien haya leído alguna vez el libro del Apocalipsis, que tú seguro nunca lo has leído, se hace una clarísima diferencia entre Dios y el Cordero. Dios, que es el Padre, el Dios que está sentado en el trono, y el Cordero. Y a quien se adora es solamente a Dios, es decir, al Padre Celestial. Eso que tú dices, no, es que el ángel no dijo, adora al Padre. Eso es una estupidez y una doctrina de demonios y una imbecilidad como la copa de un pino. Cuando el ángel le dijo a Juan, adora a Dios, únicamente se refería al Padre Celestial, porque, repito, se diferencia del Cordero. El Apocalipsis jamás al Cordero, que es Jesús, se le llama Dios. Jamás. Al único que se le llama Dios en el Apocalipsis es al que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, de quien proceden todas las cosas. Y por eso es al único Dios que se le adora en toda la Biblia. Tú esto lo rechazas esta verdadera doctrina que te he expuesto en este debate. Peor para ti, criatura. Sigue practicando la idolatría, sigue mintiendo, que verás la sorpresita que te vas a llevar cuando seas arrojado a ese lugar donde irán a parar todos los mentirosos y todos los idólatras. Paso palabra. Tiempo. Bien. Muy bien. Vamos con la 10ª y última participación de don Ricardo, no sin antes saludar a Dani Mote, que aquí también está apoyando a Tito Martínez. Ahí, Tito, dale una señal con tu dedo. Bueno, vamos con la 10ª participación de don Ricardo. Adelante. Bueno, Tito Martínez, ahí nos vamos a ver. Usted va a estar del otro lado y yo juzgándolo, porque no tiene ni idea cómo se interpretan las escrituras. Le dije en donde, aquí en Apocalipsis 14:11, cuando dice que por su voluntad fueron todas las cosas creadas, ¿en dónde dice Padre? ¿En dónde dice Dios? Dice Señor. Le dije, ¿dice Señor o no dice Señor? ¿Dice Señor o no dice Señor? Dice Señor. Entonces, ¿cómo él está diciendo que se refiere al Padre? Él está acostumbrado a agregar a los textos lo que los textos no dicen. Entonces, él es el mentiroso. Él es el mentiroso porque está acostumbrado a agregar al texto lo que no dice. Mire cómo hace sus señales. Miren, así son todos los que se topan con Invicto. Terminan ofuscados, terminan bravos, ya terminan enojados. Miren, yo le he hecho gestos así a él, no. Porque no tengo por qué, porque yo estoy seguro de lo que defiendo. Y me río, como dice la escritura, que Dios se ríe de sus enemigos. Así yo también me río de estas personas que no saben interpretar las escrituras. Dice Señor, no dice Padre, no dice Dios. Él está diciendo que solamente se refiere al Padre cuando dice Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Decídase, no se pone de acuerdo consigo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿para qué seguir si personas como él creen saber interpretar a las escrituras, pero no saben?
Le pregunté, no me respondió si al Padre se le adora por ser todopoderoso. ¿Por qué no quiso responder? Ahí yo le voy a hacer la pregunta. Ahí le voy a hacer la pregunta. No, pero para él, no sé si entendieron lo que trató de decir para él, solamente porque al Padre, en su voluntad, decidió crear todas las cosas, se le adora. Por eso solamente. A los que por naturaleza no son dioses no se le adora. Solamente a los que por naturaleza son dioses, por eso se le adora, porque tienen naturaleza divina. Mire cómo hace gesto, ya cómo hace gesto esta persona. ¿Usted cree que él ha nacido de nuevo? ¿Usted cree que él sea realmente un hijo de Dios? No, porque un hijo de Dios no se comporta así. ¿Ah? No se comporta así. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Yo planté, Apolo regó y Dios da el crecimiento. ¿Acaso Pablo les dijo a esos que le decían que hombres en forma de hombres bajaron dioses? ¿Acaso les dijo, ustedes son unos idólatras, ustedes son unos politeístas? No, Pablo estaba seguro de lo que defendía, no tenía para qué hacer gestos. Bueno, por eso hasta aquí, ¿para qué más? Bien, Tito, vamos con tu primera pregunta para don Ricardo. Dale una pregunta adelante. A ver, una pregunta. Joder, es que no tenga ninguna pregunta preparada. Espera. A ver, ¿qué le pregunto yo a esta pobre criatura, a este idólatra? A ver, cuando el ángel le dice por 2 veces a Juan, adora a Dios, ¿a qué Dios se estaba refiriendo el ángel? Esa es la primera pregunta. Al Elohim verdadero. Espéreme, vamos a... Permíteme. Tiene 2 minutos para responder. Adelante. ¿A quién se refería? Al Elohim verdadero, porque el ángel no está aquí en la tierra, en donde no tiene ni idea Tito Martínez que en el cielo ese Elohim verdadero es el Padre y el Hijo, ¿ya? Y la palabra Elohim es plural. Eso le voy a preguntarle yo, creo que con eso respondí. ¿Qué más puedo decirle? Si él no sabe qué es lo que es Elohim, para él debe ser el Eloh, singular. Como él defiende la palabra Dios, que es griego-latina, entonces todavía no se entera que Elohim es plural. Esa es mi respuesta. Bueno, a ver qué pasa ahora. Muy bien, vamos con tus 2 minutos de refutación, Tito, de refutar lo que acaba de decir él. Adelante. Bueno, ha dicho esta pobre criatura que cuando el ángel dijo adora a Dios, se lo dijo a Juan, y además se lo dijo por 2 veces, dice que se refiere al único Dios verdadero que es el Padre y el Hijo, que es Padre y Cristo. ¿Así? O sea, usted está insultando a Cristo llamándole embustero, porque en Juan capítulo 17, verso 3, dijo Jesús bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Esto no significa que Cristo sea un Dios falso, pero se estaba refiriendo solamente al Padre, a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. O sea, lo que tú has dicho de que ese Dios al cual hay que adorar, como dijo el ángel, se refiere a una especie de monstruo con 2 cabezas, que es Padre e Hijo. Eso es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios que pueda enseñar una pobre criatura como eres tú. El ángel solo se refería al Padre Celestial. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia, ya lo he dicho 50 veces en este debate, entre Dios y el Cordero. Siempre. Adora a Dios, estaba diciendo, adora al Padre, que es el Dios que está sentado en el trono ahí en el Apocalipsis. Y se le diferencia del Cordero. Por lo tanto, has mentido descaradamente cuando has dicho que ese Dios, mencionado por el ángel, es una especie de monstruo con 2 cabezas, que es Padre e Hijo. Una asquerosa mentira del diablo, porque el único Dios verdadero es el Padre. Lo dijo Jesús en Juan 17:3. No dijo que el único Dios verdadero fuera el Padre y el Hijo, los dos. No, eso es mentira, ni mucho menos un falso Dios trino. El único Dios verdadero es el Padre en el sentido de que Él es el Dios supremo. No hay ningún otro Dios igual a Él. No hay ningún otro Dios que se pueda igualar al Padre.
Paso palabra. Tiempo, Tito. Ok. Muy bien. Ya. Vamos con la... Ok, no, vamos con la primera pregunta de Tito. Me equivoqué. Vamos con tu primera pregunta, Tito. Adelante. No, pues, me toca a mí ahora preguntar. Si él preguntó primero y él refutó. Ah, sí, cierto. Discúlpeme. Ok, vamos con su primera pregunta, Invicto. Adelante. Mire, no iba a hacer esta pregunta, pero él me la dio en bandeja, gracias. Yo pregunto, ¿la palabra Elohim se refiere a un dios de dos cabezas, a un monstruo, como dijo él? ¿Sí o no? A ver, es que no te entendió bien la pregunta. Me has preguntado que si la palabra Elohim, ¿qué significa qué? ¿Qué me has dicho? Pues que no me he enterado de nada. Porque como se te oye tan mal, como Si si la te palabra, del mar. Repite. si la palabra Elohim se refiere a un dios de dos cabezas, un monstruo, ¿sí o no? No, la palabra Elohim, muy sencillo. ¿Qué significa la palabra Elohim? En la Biblia significa poderoso. O puede significar en plural poderosos si se refiere a más de uno. Cuando se refiere a una sola persona, la palabra Elohim significa Dios en singular. Cuando se refiere a más de uno, entonces se ha de traducir por dioses. Así de sencillo. Punto y pelota. Por ejemplo, a Moisés, Éxodo capítulo 7, se le llama Elohim. Llévate tu librito, pues, Elohim. llévate tu librito. Y yo te pregunto, a ver, criaturita, Moisés, ¿qué era? ¿Una especie de monstruo con dos cabezas o con tres o era una sola persona? ¿Verdad que era una? ¿Y sabes la palabrita hebrea que aparece ahí? Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sabes cuál es la palabrita hebrea? Elohim, Elohim. ¿Y qué pasa? ¿Que me vas a decir que Moisés era más de uno? ¿Verdad? Pero cuando se refiere a más de uno, ha de traducirse por dioses, en plural, como ocurre en el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ahí sí, ahí Elohim se ha de traducir en plural. ¿Por qué? Porque se refiere a los jueces de Israel, a más de uno. A ver, ¿te has enterado o no te has enterado de lo que he dicho? Eso es lo que significa Elohim. Se puede traducir por Dios en singular o por dioses en plural. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra Elohim. Si se refiere a uno, como era Moisés, se ha de traducir por Dios. Si se refiere a más de uno, se ha de traducir por dioses. Paso palabra. Muy bien. Ahora vamos con los 2 minutos de refutación de don Ricardo. Adelante. Cuando se refiere, porque el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahí está el Elohim verdadero. ¿Por qué? Porque Pablo dice antes, ya no, a lo mejor usted puede seguir sirviéndolos, pero antes servíamos a los que por naturaleza no son Elohim. Entonces, ese Elohim no se le aplica a Moisés, no se le aplica, no se le aplica porque él por naturaleza no es Elohim, entonces no se le puede aplicar. Entonces, ¿qué se le aplica a él? Un juez, ¿ya? Un juez. Pero el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. Dijo, uno somos, no dijo uno soy. No dijo uno es, dijo uno somos. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento se hablaba de Elohim, refiriéndose al Elohim verdadero. ¿Ya? Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces no puede ser un monstruo de dos cabezas, porque el Hijo dice, yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Ahí está interpretando al Shema, por eso dice, oye Israel, el Señor Elohim, no, dice Yahweh, ¿ya? El Señor Yahweh uno es. ¿Por qué se nombra dos veces? Y él sigue diciendo al Hijo en el Nuevo Testamento, dice, para que sean futuro, no todavía lo somos, dice, para que sean futuro, para que sean uno, como así tú y yo somos uno, ¿ya? Para que sean, no dice porque son, dice para que sean. Entonces, yo creo que eso sería todo. ¿Qué más podría agregar?
Tiempo. Ok. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de Tito. Adelante. Vamos a ver, Ricardo, criaturita, que está más perdido que un chino en el Amazonas, vamos. A ver, Juan capítulo 4, te pregunto, atentos. Cuando Jesús dijo que Dios es espíritu, hablando del Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, te pregunto, ¿Jesús se incluyó en ese tipo de adoración, sí o no? Simplemente con que contestes sí o no. ¿Se incluyó, sí o no? Paso palabra. Ok, tiene 2 minutos, don Ricardo. Adelante. En ese texto no, pero en Apocalipsis 5:13 están adorando. ¿O qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Apocalipsis 5:13, ¿qué es lo que es? ¿Ah? Es solamente ¿cómo es que le llaman los testigos? No que solamente le están dándole un reconocimiento, referencia. ¿Acaso así ahí no lo están adorando al que está sentado y al Cordero? ¿No eso no es adoración? ¿Ya? Sea la honra, la gloria, la alabanza, el imperio, el loor, ¿ya? Por los siglos de los siglos. Entonces, esa sería mi respuesta. Ok, vamos con los 2 minutos de refutación de Tito sobre lo que dijo don Ricardo. Adelante, Tito. A ver si es que apenas me he enterado de nada. Es que solo ya tan mal. No me he enterado apenas de nada. A ver, creo que ha citado Apocalipsis capítulo 5. A ver, pero ¿dónde dice y les adoraron? Vuelvo a lo mismo. ¿No te das cuenta que no dice y les adoraron? Dice y adoraron en singular. ¿Tú sabes lo que es el singular o no sabes lo que es el singular? Es que yo creo, criaturita, que tú no sabes ni lo que es el plural ni lo que es el singular. ¿No lo sabes? Debe ser medio analfabeto, a lo mejor nunca has ido a primaria y no sabes eso, no sabes qué es el plural y el singular. Apocalipsis 5:14. Se postraron ante el Dios que está sentado en el trono y adoraron en singular. Y adoraron, no dice y les adoraron. Mira, si no entiendes algo tan simple como esto que te estoy diciendo, entonces es que ya Satanás te ha dejado el cerebro como un guisante. Te lo digo en serio. Si esto que acabo de decir no lo entiendes, es que ya tienes el cerebro como un guisante de destrozado. Dice, y adoraron en singular. ¿A quién adoran? Pues al Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es al único Dios que se le adora porque de él proceden todas las cosas y por su voluntad existen. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Padre, no de Jesús. Fue el Dios supremo, que es el Padre, quien decidió crear los cielos y la tierra. Si es así de sencillo. Por eso es al único que se le adora. Está, repito, practicando la idolatría y además la mentira. Has caído en la mentira. Estás enseñando mentiras y estás enseñando a ser idólatras, a adorar a Cristo. Cuando Cristo dijo bien claro que únicamente hemos de adorar al Padre. Él no se incluyó en ese tipo de adoración, como tú mismo acabas de reconocer. Tú mismo Tiempo. te has puesto la pistola en la cabeza y te has suicidado. Paso palabra. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de don Ricardo. Adelante. ¿No se oye? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Quién apagó su micrófono, don Ricardo? Micrófono. Estaba mirando el texto, disculpe. Para hacer la pregunta, estamos hablando de la oración, sería a ver, espera un poquito. Dice, los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
al que vive por los siglos de los siglos. ¿El Hijo no vive por los siglos de los siglos, sí o no? Esa es la pregunta. A ver, en primer lugar, Espérame, claro, permíteme, Tito. Vamos a sí. poner el cronómetro. Adelante. Vale, vamos a ver. Primero has citado una mala traducción, porque claro, como no sabes absolutamente nada, no te has enterado todavía que en ningún manuscrito griego aparece eso de al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:14 dice simplemente que se postran ante este Dios que está sentado en el trono y adoraron. Punto y final. Y adoraron. Eso que viene en la Reina Valera, al que vive por los siglos de los siglos, no se encuentra en ningún manuscrito griego de Apocalipsis 5:14. Lo único que dice, y ahí te respondo, en singular, y adoraron. Y adoraron. No dice y les adoraron. Si el Cordero también fuera adorado, a ver si te enteras, criatura, si Cristo, el Cordero, fuera también adorado juntamente con el Padre, entonces el versículo diría, y les adoraron. Pero no dice eso. Dice, y adoraron en singular, refiriéndose solo a uno. ¿Quién es ese Dios único al cual adoran? El Dios que está sentado en el trono y que es solamente el Padre Celestial, no es el Cordero. Paso palabra. Muy bien. Vamos con los 2 minutos de refutación de don Ricardo. Adelante, don Ricardo. Su micrófono, don Ricardo, está apagado. Estaba mirando el texto en la interlineal, dice y adoraron, no dice y le adoraron, dice y adoraron. Ya, no dice y le, dice y adoraron. ¿Y de quién están hablando al principio? De los dos, de los dos. Y dice y adoraron, no dice y le adoraron, como dice usted. Dice y adoraron, ¿a quién? A los dos que nombraron. Po. Entonces, el que no sabe leer es usted. Ya, bien, dice y los 4 ancianos vivientes están diciendo amén, y los ancianos cayeron y adoraron, no dice y le adoraron, ahí no está el le, ya dice y adoraron. ¿Y a quién venían nombrando en el 13? Al Padre y al Hijo. Entonces queda refutado. Vamos con tu tercera y última pregunta, Tito. Adelante. Vale. A ver, ¿qué pregunta le hago? Porque es que como no tenía preparada ninguna pregunta, a ver, ya le he hecho dos. ¿Qué me queda? ¿Hacer una pregunta más? ¿Solo una? Sí, nada más la pregunta y luego tu refutación de lo que él diga. Vale. A ver, espera un momentito que lo piense. El pasaje este. Vale. Vamos a saludar Apocalipsis. al mote. Vamos a saludar a mi Apocalipsis. mote, al A león de ver. Judá. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. A ver, Ricardo, criaturita, abre tu Biblia en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Y me vas a decir, ¿a quién adoran? Los 24 ancianos se postran ante quién. ¿Ante quién? ¿Ante el Padre o ante el Padre y Cristo? Ante los dos. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante de él. A ver, respóndeme. ¿Ante quién se postran y le adoran? ¿Adoran a los dos o adoran solamente a uno? Paso palabra. No se oye. No se escucha, don Ricardo. Su micrófono. No se Adelante, oye. reinicie. Disculpen, tenía el micrófono apagado, pensé que lo había encendido. Entonces, como digo, dice ahí, dice claramente, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién se refiere al Hijo? ¿No es el Hijo el que creó todas las cosas? Ay, Señor.
A ver, ¿ahora qué? ¿Respondo yo o qué? Pues no sé si ya acabó don Ricardo con su respuesta. Está ahí. Bueno, que vamos a responder. Vamos. Tienes que Vale. refutar lo que él dijo. Adelante, Tito, dos Vale, se minutos. lo voy a refutar. Mira, te voy a refutar, criaturita, Ricardito, de una forma muy sencilla. Claro, el versículo 10 no te interesa leerlo, por eso no lo has mencionado. Ha leído solamente el 11. Mira lo que dice el 10. Los 24 ancianos se postran delante ¿de quién? ¿Delante de quién? Del que está sentado en el trono. ¿Y quién es ese Dios que está sentado en el trono aquí en el libro del Apocalipsis? ¿Quién es? ¿El Padre o el Hijo? Es el Padre. Es el Dios Padre, porque Cristo es el Cordero que luego se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Es el Padre, se postran ante el Padre celestial que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y te lo repito, y por tu voluntad existen y fueron creadas por la voluntad del Padre Celestial, porque de Él proceden todas las cosas, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas. Es al único Dios que se le adora, como acabo de demostrar en el libro del Apocalipsis. Jaque mate y punto y pelota. Paso palabra. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de don Ricardo. Adelante. Cuando el Hijo dice, le daré, al que venciere, le daré sentarse en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre, lo estoy parafraseando. ¿Se sentó el Hijo en el trono de su Padre, sí o no? Adelante, Tito, tiene 2 minutos para responder. Madre mía, vaya preguntas que hace aquí la pobre criatura. Que si sentó Jesucristo en el trono del Padre Celestial, pero si lo dice él bien clarito, Apocalipsis 3, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, se sentó a la derecha del Dios Padre, en el propio trono del Padre Celestial. Lo dice el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 4. Porque he vencido, venció Jesús, venció cuando entregó su vida en el madero por sus ovejas, pues claro que venció Jesús. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora va esta criatura y me pregunta una pregunta tan ridícula como esa, diciendo que si yo creo que Cristo se sentó en el trono del Padre Celestial. Pues claro que sí, se lo dijo el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Paso palabra. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de don Ricardo. Los últimos, adelante. Y entonces, ¿cómo en la pregunta anterior dijo que no estaba sentado? Bueno, ¿estaba sentado o no estaba sentado en el trono? Entonces la pregunta anterior no la supo entenderla, lo que hizo la pregunta, porque no se suponía que el hijo no estaba sentado, y la pregunta que me hizo no era sobre el que está sentado. Entonces, fueron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron sus coronas delante de él del trono diciendo, Señor, dijeron, Señor, no dijeron Dios y Padre, dijeron, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿No fue el Hijo el que creó todas las cosas? ¿No fue el Hijo el que creó todas las cosas? Entonces, la misma escritura lo refuta. Bueno, lo dejo hasta aquí nomás. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final del debate, ya eso fue todo, ya se cumplió el tiempo. Ahora vamos al tiempo de las despedidas. Les recuerdo que ahí ya no se puede decir nada del debate, ya el debate terminó.
Pueden mandar un saludo, pueden usar un texto bíblico para despedirse y nada más. Vamos hasta Madrid, España, con Tito Martínez, un minuto de despedida, adelante. Bueno, me despido, saludos a esta pobre criatura, a mi contrincante este que practica la idolatría, amado Ricardo. Saludos a Alex, saludos a los hermanos que han entrado aquí en el chat, el hermano Dani Mote, el hermano Enrique, etcétera. Y ya para terminar, como ha dicho Alex, pues voy a terminar con un versículo de ese ángel que por 2 veces le reprendió al apóstol Juan y le dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo. Adora a Dios, adora a Dios. Y con esto me despido. Adorar solamente al Padre Celestial, porque siempre en el Apocalipsis se hace una diferencia entre Dios el Padre y el Cordero. Y es lo que le digo yo a Ricardo. Adora a Dios, porque si sigues practicando la idolatría, pues ya sabes dónde vas a ir a parar. Fin, ya pasó. Palabra. Muy bien, vamos con la despedida de don Ricardo. Igual, si quiere usar un texto bíblico al final, adelante. No voy a usar el mismo texto. Él todavía no se entera que ese texto no dice Dios, dice Elohim, plural. Ya, si hubiese dicho Eloh, sería, pero la palabra es Elohim, plural, no Eloh. ¿Ya? Bueno, sabemos que desde el Antiguo Testamento era Elohim, no Eloh. ¿Mm? Pero si hubiese dicho adora al Padre, yo estaría de acuerdo con él y diría, bueno, me ganó el debate, pero no dice adora al Padre, dice adora a Elohim. ¿Ya? La palabra Dios es greco-latina, así que eso, me despido, bendiciones, pídale a Dios que le enseñe lo que él inspiró. Gracias a Tito Martínez, porque fue un debate ameno. Gracias a ti también, ya se me olvidó tu nombre. Pero bendiciones a todos los que escucharon el debate y que Dios les bendiga y que Él les lleve a la verdad. Amén. Muy bien, gracias a ambos de nuevo. Ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Les recuerdo que ambos pueden descargar este debate y subirlos a sus canales sin cortar ni agregar nada, porque eso sería deshonesto. Y bueno, me despido yo desde la Ciudad de México, Alex León. Nos vemos en el próximo debate. Adiós.